Buenos días, profesora. Buenos días, profe. Profe, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ya se desayunaron? Ya, profesora. Qué bueno. Lo primero es lo primero, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con la clase. ¿Qué ondas? Antes de que se me pase, ya les había comentado, no he subido el protocolo de práctica aquí en archivos, pero entre hoy y mañana lo subo. Lo más probable hoy en la tarde, en la noche lo subo para que lo tengan. Es muy sencillito el protocolo, lo que vamos a hacer de práctica es relativamente sencillo. Lo que sí es que el lunes pues no tenemos clases de feriado 21 y entonces preparen su material para el martes. El martes hacemos la práctica y acuérdense lo que tienen que comprar, que tienen que conseguir es el apio. Traten de conseguir apio que tenga, les decía, el tallito, las hojas, que esté muy bien, que esté hidratado, y colorante vegetal. Y el colorante traten de conseguirlo fuerte, un color fuerte como rojo, no amarillo, no verde, porque luego no hace mucho contraste con el tejido y no alcanzan a percibir bien hasta dónde avanza el colorante, ¿no? Entonces no se les olvide, porque si no hay colorante, pues no hay práctica. Digo, no van a poder hacer la práctica. Y el apio pues tampoco, ¿no? Entonces consíganlo y hacemos práctica, la primera práctica el próximo martes, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Estábamos hablando ya de agua, hablamos de algunas propiedades físicas y químicas del agua y a qué se deben esas propiedades físicas y las ventajas que ello representa para la planta, ¿no? Como el alto calor específico, alto calor latente de evaporación, alto punto de ebullición, en fin, la polaridad, las fuerzas de cohesión que determinan muchas otras propiedades. Y bueno, y antes de avanzar por ahí les había dejado una tarea de para qué funcionaba el toro en las paredes celulares, sobre todo en el xilema, y qué función tenía la calosa presente en el floema. ¿Sí se acuerdan? Sí, profesora. Sí, profe. ¿Quién me puede decir qué encontraron del toro? Que incluso pues ya lo debieron haber mencionado por ahí en sus clases de anatomía. Yo, profe, sí. Bueno, adelante. Bueno, pues en mi caso yo encontré que el toro se encuentra relacionado con las puntiaduras, en el cual pues la membrana está engrosada en la parte central y a ese engrosamiento es a lo que se le llama toro. Y pues el toro sirve principalmente para regular el paso del agua y nutrientes que se desplazan por la diferencia de presiones. Ok, muy bien, Rita. ¿Tu número? Me parece que es el 31. Sí, 31. Entonces, muy bien, el toro pues es como una pequeña válvula que está en la pared celular, que está formada pues de pared celular y que funciona precisamente como una válvula que puede regular, porque puede tapar o puede abrirse, puede regular, como dice su compañera, el paso del agua y obvio de los minerales. Y ya vamos a ver cuando empecemos a hablar de contenido de agua en la planta, que también sirve sobre todo cuando hay problemas de deshidratación, ¿no? O desecación en algunas partes de la planta, sobre todo en plantas de gran talla. Ya lo vamos a mencionar muy bien. ¿Y la calosa? Yo, profe. Bueno, esta encontré que es una sustancia... perdón. No, sí, adelante, Yulicen. Es una sustancia que pues se deposita en la membrana celular y la pared celular primaria
y se crea a partir de enzimas. Puede aparecer en los tubos polínicos o en las plapas de división celular y esta se localiza rodeando las aberturas de los plasmodermos. Su función es que sintetiza y se libera y se deposita en respuesta a estrés de la célula por heridas o patógenos, es decir, es la que cicatriza las heridas y esta puede cortar o disminuir la comunicación de otras células vecinas que están haciendo daño. Muy bien, muchas gracias. Entonces tiene gran ventaja. ¿Alguien más que estaba levantando la mano, algo que quiera agregar? Yo, profe. Sí. Pues se acumula en las regiones en donde hubo algún daño mecánico y esto permite que como que esa región se aísle. Okay. Para que no... Para que no quede. Porque impide la diseminación del patógeno en el caso de que quiera entrar. Muy bien, entonces fíjense, la presencia de calosa, estoy buscando tu número, Diane. Es como el 15. No lo tengo bien. Es como el 15, pues no. ¿Tu apellido? Granda. Granda, eres el 19. Entonces, como dicen sus compañeras, efectivamente la calosa es una sustancia que se va a producir sobre todo cuando hay condiciones de estrés, por ejemplo, heridas mecánicas o causadas por patógenos. Y como nos decía su compañera, la acumulación de esta sustancia permite sellar o, como lo dijo ella, formar la cicatriz, ¿no? Y entonces sella para evitar que entren patógenos, que se pueda dañar el tejido o para aislar tejido dañado y que no continúe ese daño al resto de la planta, ¿no? Entonces es importante tenerlos también por ahí presentes, luego los vamos a mencionar más adelante. Muy bien, y entonces, ya bueno, les dejé tarea, ¿verdad? Dejó algo relacionado con el potencial hídrico. Sí, es cierto, pero bueno, ahorita lo mencionamos, Rodrigo. Ahorita nos comentan que, cierto, les dije que revisaran qué es el potencial hídrico, ¿no? Entonces decíamos, el agua es esencial para la planta porque le permite realizar, pues, ya dijimos, diferentes funciones, participa en el metabolismo, la protege para regular la temperatura, dar estabilidad térmica, en fin, ya lo vimos, ¿no? Y por esta razón es importante que nosotros veamos la dinámica de agua en las plantas. ¿Qué ondas? Y entonces tenemos que revisar pues la cuestión de la dinámica, es decir, cómo se mueve el agua en las plantas. Y ya decíamos que influye entonces no solo para ver qué factores intervienen en cómo se mueve el agua en la planta, pues obvio está la planta, decíamos, pero también está el otro componente que es el suelo. Y está el otro componente que es la atmósfera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay factores que vamos a ver que determinan la disponibilidad, la facilidad con la que el agua entre a la planta, factores en el suelo y factores que van a influir para que el agua salga rápidamente o no salga tan rápido de la planta, factores que están en la atmósfera, ¿no? Y que los vamos a ir discutiendo poquito a poco. Y entonces, bueno, ahí están los tres componentes y recordar, ahorita un poquito más adelante lo voy a ver, en el suelo, pues el agua se desplaza horizontalmente por difusión. Luego del suelo a la raíz, cuando ya está cerca de la raíz, el agua va a entrar por difusión o por ósmosis. Luego, yo ahorita voy a explicar un poquito más adelante qué es cada cosa, ¿no?
Y luego cuando llega ya al cilindro central, al xilema, el agua se va a transportar a lo largo de toda la planta a través del xilema por flujo de masas. Y finalmente se va a liberar, el agua llega a la hoja, en ciertos espacios de la hoja se va a transformar en vapor y el vapor va a difundir nuevamente a la atmósfera, entonces sale en forma de vapor nuevamente por difusión y es lo que consideramos o llamamos transpiración, ¿no? Y entonces vamos a ver que estos procesos dentro de la planta influyen en lo que es el transporte del agua. Luego, obvio, fíjense, en el suelo hay diferentes factores que influyen en el contenido del agua. Y esos son los que vamos a empezar a ver en este momento. Ahora, ¿por qué se mueve el agua? Ya estamos hablando de la dinámica, sí, que pasa del suelo a la planta, de la planta a la atmósfera, sí, pero ¿qué es lo que provoca que se mueva el agua? Y el agua, como cualquier otra molécula, contiene energía. Y esa energía que está en el agua le llamamos potencial hídrico. ¿Qué encontraron del potencial hídrico? Yo encontré lo siguiente, profesora. Sí, te escucho, Diego. Para entender cómo se mueve el agua... perdón, Rodrigo. Ajá. Para entender cómo se mueve el agua, es útil introducir el potencial hídrico, que se define como la energía libre del agua. El potencial hídrico, representada por la letra griega psi mayúscula, es importante en la fisiología vegetal porque es una medida de la capacidad de una célula para absorber agua mediante ósmosis. Recordemos que ósmosis es un tipo especial de difusión que involucra el movimiento neto de agua a través de una membrana selectivamente permeable desde una región de mayor concentración hacia una región de menor concentración. Y pues ya finalmente, pues el potencial hídrico, pues unidades en megapascales. Muy bien, gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran agregar? Yo, profesora. Ajá. Bueno, como decía Rodrigo, es la energía potencial que posee una determinada masa de agua, la cual esta energía depende de varios factores, los cuales la concentración de solutos, la presión, la altura, los efectos de capilaridad y, bueno, los componentes del potencial hídrico es potencial hídrico igual a potencial osmótico más potencial de presión o pared más matriz y más gravedad. Y bueno, que también cuantifica la tendencia de fluir desde un área hacia otro debido a la osmosis, la gravedad, la presión mecánica y los efectos mátricos, que son los componentes que anteriormente mencioné. Ok, Ana, muchas gracias. Ahorita todos estos componentes y estas características que nos está diciendo su compañera, ¿cuál es tu número? No lo sé. Tu primer apellido. Ana Patricia, 41. Número 41. Entonces, fíjense, lo que nos dicen sus compañeros, efectivamente, ¿qué es el potencial hídrico? Ustedes revisaron, pues es la energía que contiene el agua, energía potencial. Y energía potencial igual a energía libre, ¿no? ¿Quién sabe qué sea eso, no? Pero así dice el libro, ¿no es cierto? Energía libre. Entonces, imagínense, por ejemplo, que nosotros tenemos, como ahorita que tengo el vaso con agua, ahí están muchas moléculas de agua, ¿no? Miles de moléculas de agua que están unidas por puentes de hidrógeno, pero ya decíamos en nuestra clase pasada que estas moléculas están formando puentes de hidrógeno, una con las 4 vecinas, pero lo forman
dura poquísimo, muy poquito tiempo y se libera y se forma con otra y se forma. ¿Qué quiere decir? Que están totalmente en movimiento. Todo el tiempo las partículas de agua, obvio nosotros no las vemos, pero todo el tiempo están en constante movimiento. Y ese movimiento que están haciendo las moléculas es lo que genera o lo que llamamos energía potencial. El movimiento de las moléculas ahí en ese espacio genera energía potencial. Y esa energía potencial también le decimos energía libre. ¿Por qué? Porque la va a utilizar la energía libre, en este caso en el agua o en cualquier otro sistema. La energía libre se caracteriza porque sirve, esa energía, esa fuerza sirve para generar un trabajo. ¿Se acuerdan de sus clases por ahí de física? La energía sirve para generar trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque está en pleno movimiento, todo lo que está en movimiento va a generar energía. ¿Qué ondas? Y esa energía va a servir para realizar un trabajo. Entonces, primero nos debe quedar claro eso, que las partículas están en constante movimiento y ese movimiento genera energía libre. Y esa energía libre que se genera se puede utilizar para generar trabajo. Muy bien. En este caso, ¿cuál va a ser el trabajo que va a poder hacer las moléculas de agua por esta energía? Pues es el movimiento, el desplazamiento, el transporte. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, profesora. Entonces, fíjense, esta energía que tiene interna el agua la va a utilizar para desplazarse. Y eso le va a permitir desplazarse. Ahora, es muy importante hacia dónde se va a desplazar. Pues obvio en todos los sistemas, hablando de posición termodinámicamente favorable, es decir, que no cueste trabajo, sino que sea fácil, que sea espontáneo, todos los procesos que tengan, o más bien los sistemas que tengan energía, van a realizar un trabajo. En este caso, el agua se va a mover siempre de donde hay mayor energía hacia donde hay menor energía. Siempre es de mayor a menor. Entonces, esta energía libre que sirve para realizar un trabajo, pues es lo que llamamos potencial hídrico del agua. ¿De acuerdo? Y entonces, pues nosotros vamos a ver que el agua se va a poder desplazar siempre de mayor potencial hídrico a menor potencial hídrico. Siempre, de manera natural, todo se va a ir de mayor a menor concentración, siempre de más a menos. Igual cuando ustedes van, ustedes no sé si han estado alguna vez en la Ciudad de México, en el metro, si hay mucha gente y están en la puerta del metro y es estación y hora pico, pues los van a sacar, ¿no? Toda la gente donde va más o donde va menos, aunque ustedes no quieran bajar. Bueno. Entonces, esa es la característica, pues, del potencial hídrico. Ahorita vamos a mencionar un poquito más. Y su compañero por ahí nos dijo, bueno, se representa con esta letra. Y como es la energía, fíjense, libre que tiene el agua, es obvio que cuando el agua solo se encuentra agua pura, es decir, imagínense, en esta agua no está pura. ¿Por qué? Porque aquí vienen minerales, aunque ya la filtraron y demás, vienen minerales, pero imagínense que aquí tuviéramos solo agua pura, solamente moléculas de agua. La interacción entre ellas es muy alta, el movimiento es muy alto. Cuando el agua está pura, su potencial hídrico es el máximo, es mayor. Cuando le empiezo a agregar sustancias, por ejemplo, si le empiezo a agregar cloruro de sodio,
ese cloruro de sodio, ahorita lo vamos a ver, va a traer ciertas moléculas y le va a restar movimiento. Y si le resta movimiento, es obvio que le resta energía, ¿sí o no? Sí, profe, nada más porque usted lo dice, no es cierto. Entonces, lo que quiero que quede claro es eso, cuando están solo las moléculas de agua, como ellas están interactuando, acuérdense, con los puentes de hidrógeno, se están moviendo, su energía, la energía que pueden generar ahí es mucho más alta que si hay otro elemento que le reste movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el potencial hídrico del agua pura es mayor, ¿no? O es el máximo. O el agua pura tiene potencial hídrico máximo. ¿Qué ondas? Y entonces, el potencial hídrico del agua pura es igual a 0, ¿no? ¿Qué onda, Maribelita? Entonces, el potencial hídrico del agua pura, ya sabemos que cuando el agua está pura, el potencial hídrico es máximo y le vamos a dar un valor, se le da el valor de 0, porque ahí alcanza su máximo punto de energía. ¿Qué significa? Que si el máximo valor o la máxima cantidad de energía del agua y el máximo valor que puede alcanzar cuando está pura es igual a 0, entonces, si hay algo que le esté restando movimiento y disminuye el potencial hídrico, quiere decir que los valores del potencial hídrico son negativos. Entonces, ¿qué ondas? Profe. Pues, ¿qué pasó? Ay, disculpe, es que ya me confundí con lo de... Al momento que dice que los valores del potencial hídrico son negativos. ¿Podría volver a explicar? Fíjense, nosotros simplemente, esos son, miren, acuérdense que los valores se dan por referencia, ¿no? El potencial hídrico del agua sí queda claro que el potencial hídrico del agua pura es máximo, ¿cierto? Es el valor mayor. El agua va a alcanzar su máxima energía cuando está pura. Perfecto. A ese le vamos a asignar un valor de 0. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, la escala de valores donde tenemos 0 y hacia acá tenemos 1, 2, 3, 4, los números positivos, pensé que ya había arreglado el problema de mi lápiz y no. Y entonces los valores negativos de -1, -2, -3 son valores. Entonces, si decimos que aquí es el máximo, hacia acá están los menores valores, ¿cierto? Porque el máximo que alcanza es 0 y los que generalmente vamos a ver es menor que 0. ¿Por qué? Porque en el suelo va a haber solutos, ahorita vamos a ver varias cosas que disminuyen el potencial hídrico del agua. Y si cuando alcanza su máximo contenido de energía es 0, entonces quiere decir que vamos a empezar a hablar de valores negativos. Por lo tanto,
el potencial hídrico generalmente se expresa en valores negativos. ¿Ahora sí queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Y entonces, así se van a expresar de general de valores negativos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Y como dijo su compañero, nos recordó que el potencial hídrico se expresa en unidades de presión. Entonces, como kilopascales, megapascales, generalmente entonces megapascales, bares, etcétera, ¿no? Unidades de presión. Y generalmente los vamos a encontrar así expresados en megapascales. Luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, esto lo que debemos recordar, el potencial hídrico es una medida de energía del agua, se expresa en valores generalmente negativos. ¿Por qué? Porque en realidad en los sistemas, ni en la planta, ni en la atmósfera, ni en el suelo vamos a encontrar agua pura. El agua siempre va a estar presente perdón, con algo más, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es ese algo más y vamos a ver cuáles son los componentes que su compañera mencionaba del potencial hídrico, que tienen influencia en la energía del agua. Y luego vamos a ver en realidad qué representan las lecturas de potencial hídrico, y por ahí luego vamos a tener un artículo que no he subido. Voy a subir ya todos los temas y los artículos, y vamos a ver un poquito ahí de qué representa o las ventajas de conocer el potencial hídrico, ¿no? Y cómo lo podemos asociar ya con el cultivo. Entonces, bueno, este es de manera general lo que significa potencial hídrico, y nosotros vamos a empezar a ver ese potencial hídrico, cómo se modifica o cómo se ve afectado en el primero de los componentes que es esencial donde van a estar las plantas, ¿no? Que es en el suelo. Y entonces, nosotros podemos evaluar el potencial hídrico en el suelo, es decir, cómo se comporta en la planta y en la atmósfera. Y finalmente, ya dijimos, la diferencia de potencial hídrico entre el suelo y la planta va a permitir que se desplace a la planta o que no se desplace. Y la diferencia de potencial hídrico entre la planta y la atmósfera va a permitir que salga de la planta o que no salga. Generalmente va a salir y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, dentro del suelo existen diferentes componentes. Y nosotros pues no vamos a entrar a un análisis completo de suelo. Ustedes ya llevaron edafología, ¿no? El semestre pasado. Sí, profesor. Sí, profe. Me da mucho gusto, ustedes me van a poder enseñar más del suelo de lo que yo sé, ¿no? Entonces, vamos a ver de manera muy simple este componente del suelo. Digo muy simple en el sentido de solo vamos a tomar los elementos que nos permitan ubicar qué onda con el potencial hídrico, ¿no? Y entonces ver simplemente el suelo como un sistema dinámico constituido de partículas sólidas y espacios, ¿no? Ustedes tendrán una mejor definición o más amplia, pero para fines prácticos eso nos va a servir ahorita. ¿Qué onda? Estoy jugando.
Y entonces, constituida de partículas sólidas y espacios. El esquema que tienen ahí, que está en cualquier punto en internet, nos muestra más o menos como lo que sería un suelo ideal, ¿no? Esos espacios constituidos en un porcentaje importante de agua y un porcentaje importante de aire, materia orgánica. Ustedes saben que la materia orgánica puede variar. Les digo, estos porcentajes son de lo que se consideraría un suelo ideal. Y partículas sólidas, que ustedes saben están constituidas por diferentes tipos de partículas, ¿no? Sean arenas, limos, arcillas, en fin. Entonces, dentro de estas partículas sólidas funcionan, o mejor dicho, influyen de manera importante en el potencial hídrico y obviamente también los espacios. ¿Por qué? Porque ahí van a haber fuerzas importantes que van a influir en la energía del agua, ¿no? Entonces, luego vamos a retomar un poquito, bueno, ahorita más adelante voy a hablar de la importancia de esos espacios, ¿no? Entonces, fíjense, el potencial hídrico en el suelo depende de muchos factores. El potencial hídrico del suelo está influenciado o está afectado ya no lo voy a poner porque pierdo tiempo. El potencial hídrico del suelo está afectado por diferentes factores, por la gravedad, por la presión hidrostática, la presión atmosférica sobre la columna de agua, por la cantidad de solutos presentes en el suelo, que en realidad esos solutos pues son básicamente los iones. Ustedes saben que los minerales que se encuentran en el suelo y que en un momento dado se van a desplazar y demás hacia la planta, pues están en estado iónico. Es decir, se solubilizan dentro del agua si hay agua, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué ondas con esto? Entonces, los solutos que están presentes ahí en el suelo van a afectar y también por las partículas y el humus. ¿Qué significa? Fíjense, la presión que se ejerce sobre quién sabe qué le pasa a esta cosa que a veces, y es el Teams, ¿cómo da el... Okay. Entonces, cuando digo que el potencial hídrico del suelo está afectado por la gravedad, entonces quiere decir que nosotros aquí podemos medir el potencial del agua, la energía del agua, cuando es afectada por la gravedad. Y entonces hablamos de potencial hídrico de gravedad, el que tenemos aquí. Luego, si decimos que afecta la presión, entonces medimos un potencial hídrico de presión. Si decimos que se afecta por los solutos presentes, entonces medimos un potencial hídrico de solutos.
Y si hablamos del potencial hídrico que está afectado por las arcillas y por el humus, entonces hablamos de un potencial hídrico matricial. En general, el potencial hídrico, no en general, el potencial hídrico de gravedad siempre va a ser negativo. Entonces, el potencial hídrico siempre va a ser negativo. El potencial de presión generalmente va a ser negativo. El potencial de soluto siempre será negativo y el matricial siempre negativo. El que de presión en un momento dado puede ser positivo, pero este siempre va a ser... Jóvenes, ustedes pónganselo por ahí. ¿Quién sabe? Es un poco desesperante. Y ya la mandé a checar, pero parece que es incompatibilidad por ahí de pronto con el Teams que hace cosas raras, ¿no? Entonces, el potencial hídrico de gravedad, les decía, siempre negativo. El de presión en general puede ser negativo, el de solutos va a ser negativo y el matricial negativo. Cuando sumemos todo eso, el potencial del suelo siempre va a ser negativo. Entonces, el potencial hídrico del suelo siempre va a ser negativo. Ahora, ¿qué significa eso de por qué, o mejor dicho, cómo influye la gravedad en el potencial o en la energía del agua? Cuando nosotros hablamos de potencial hídrico del suelo, significa la energía del agua en el suelo. ¿Sí queda claro eso? Por eso le decimos potencial hídrico. Lo que estamos midiendo con el potencial hídrico, ya dijimos, es la energía del agua. Y cuando yo digo que la voy a medir potencial hídrico del suelo, estoy diciendo que voy a medir la energía del agua en el suelo. ¿Sí queda claro eso? Y entonces digo que la energía del agua en el suelo está afectada por la gravedad, que la energía del agua en el suelo está afectada por la presión atmosférica, que la energía del agua en el suelo está afectada por los sólidos que estén solubles en el suelo y que la energía del agua en el suelo también va a estar afectada por partículas como arcillas. ¿Eso sí queda claro? ¿Ya se fueron a desayunar? Sí, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿por qué es negativa? Porque obvio disminuye la energía. Ya dijimos que el valor positivo o cero, o si se fuera hacia positivo es porque es alto. Si partimos del cero y hablamos de negativo, quiere decir que está disminuyendo la energía. La gravedad disminuye la energía del agua en el suelo y es obvio. ¿Por qué? Porque tenemos la columna de agua en el suelo y con la gravedad que tiende a hacer, el agua es jalada hacia el centro de la Tierra o se filtra, pues, se cuela. Entonces, si las moléculas de agua, imagínense que estamos en la columna de agua, y entonces tenemos una columna de agua, por ejemplo, una fracción de suelo, y entonces, bueno, están las moléculas de agua. Obviamente, mientras están en los espacios, se están moviendo, tienen energía potencial. Su potencial hídrico tiene un valor X, pero ¿qué pasa si viene el efecto de la gravedad? Si viene el efecto de la gravedad, entonces muchas moléculas de agua van a empezar a filtrar. Por lo tanto,
la gravedad disminuye el movimiento del agua o la fuerza de gravedad. Disminuye el movimiento del agua. Por lo tanto, ¿disminuye su energía o la aumenta? Disminuye. Muy bien, ¿no? Fíjense, entonces disminuye el movimiento del agua, por lo tanto, disminuye, la flechita hacia abajo es disminuye el potencial hídrico del agua. Entonces, la gravedad tiene un efecto, digamos, negativo sobre la energía del agua, porque le va a restar energía. ¿Por qué? Porque arrastra las moléculas de agua. Imagínense que tenemos esta presión. Bueno, ¿sí queda claro eso? Sí, por favor. Entonces, imagínense que tenemos ahora igual la columna de agua y ahora la presión atmosférica ejerce presión sobre las moléculas de agua. Si hay un contenido que está por arriba, o sea, si hay agua por arriba del suelo y por debajo del suelo, entonces, como aumenta la presión, esto puede generar un aumento en el movimiento de partículas de agua, si hay suficiente agua, y tendría un efecto positivo. Pero si hay poquita agua, este efecto lo que va a provocar es también que favorezca también el proceso de gravedad y disminuya el potencial hídrico. Entonces, la presión también en un momento dado va a disminuir el movimiento de agua. Si hay poca agua, sobre todo si está por debajo de cierto nivel, la presión hidrostática que se genera sobre la columna es menor y entonces también disminuye el movimiento del agua. Entonces, la presión también en un momento dado puede disminuir el potencial hídrico del agua. Luego imagínense que tienen otra vez, estamos en el suelo, en un fragmento del suelo, tenemos moléculas de agua, muchas moléculas de agua, y si están solitas, pues están en los espacios del suelo, pues se están moviendo y tienen cierta energía. Pero ¿qué pasa si nosotros metemos, por ejemplo, iones de sodio? ¿Qué pasa si pongo sodio, si pongo potasio? Si ponemos... ¿De alguna manera disminuye su potencial hídrico, profe? Porque, o sea, lo baja negativo. ¿Por qué, Yulicen? Por la solubilidad que tienen estos componentes. ¿Por qué? Perdón, no te escuché. Otra vez, ¿puedes repetir lo que dijiste? ¿Por la solubilidad que tienen estos componentes? Por la solubilidad, muy bien. ¿Qué significa eso que nos está diciendo? Gracias, Yulicem. ¿Qué significa eso que nos está diciendo su compañera? De solubilidad, pues quiere decir, ¿se acuerdan cuando vimos que el agua es polar? Entonces quiere decir que se van a atraer las cargas, la molécula de agua se va a atraer con el sodio, igual con los componentes negativos, porque ya sabemos que el agua tiene carga positiva y negativa, una carga polar parcial. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estas moléculas de agua van a estar, digamos, detenidas por estos iones y entonces ya no van a estar libres para interactuar con las otras moléculas
por lo tanto, los solutos disminuyen el movimiento del agua. Por eso decimos que el potencial hídrico de solutos es negativo. ¿Por qué? Porque le van a restar energía al agua. Y es negativo porque, ya lo dijimos, porque los solutos le restan energía al agua. De hecho, es lo que hace, la gravedad le resta energía al agua. La presión le puede en un momento dado, si la columna hidrostática es poquita, es pequeña, le resta energía al agua. Los solutos le restan energía al agua de tal forma que van haciendo que disminuya el potencial hídrico. Bueno, cuando digo que le resta energía es una forma mucho más práctica, fácil de poder visualizarlo, ¿no? Muy bien, y entonces fíjense, es negativo, le resta energía al agua y ya sabemos a qué se refiere el potencial hídrico de solutos. ¿A qué se refiere? ¿Quién me lo quiere decir de todo lo que ya vimos? ¿Alguien que no haya participado? López García, Pablo, ¿qué nos puede decir? Aprovechando que voy a preguntar a su compañero, voy a dejar de compartir un momento. Pablo, lo escuchamos. Joven, no está. Tobías. ¿No? ¿Quién me quiere decir cómo podríamos definir, después de todo lo que dijimos, el potencial hídrico de solutos? Adelante. ¿Quién está levantando la mano? Yo, profa, pues el potencial de solutos es el resultado de una reducción de la energía del agua por la presencia de solutos en ella. Muy bien. Entonces, ok, nos queda claro que es el potencial hídrico de solutos y luego ya nada más para hablar del potencial hídrico matricial o mátrico. Entonces, imagínense en el suelo hay arcillas. O humus, que son compuestos orgánicos, ¿no? Ácidos orgánicos que están ahí en el suelo y que a esas pequeñas moléculas de bajo peso molecular, todo eso le decimos humus. Las arcillas se caracterizan ¿por qué? ¿Qué tienen de característico? Es que presentan cargas, ¿sí se acuerdan? ¿Iones con cargas negativas, profe? Entonces, las arcillas, acuérdense que las arcillas son partículas de suelo que van a estar cargadas, ¿no? Cargadas negativamente. Y eso va a traer a iones que se van a solubilizar en el suelo. Por ejemplo, el calcio, el magnesio y demás. Eso luego lo vamos a ver un poquito, lo que se llama capacidad de intercambio catiónico. Aquí lo que quiero hacer de referencia es nada más con respecto al agua. Si tiene cargas negativas, ¿qué puede provocar si hay agua presente? Por ejemplo, que esté una molécula de agua. Aquí están las moléculas de agua. Hay un montón de moléculas de agua
¿Qué pasa con las moléculas de agua? ¿Vendrán y se pegan aquí, sí o no? Sí, profesora, por los átomos de hidrógeno que tienen cargas positivas. ¿Quién me está hablando? Catherine Diego Silverio el 11. Muy bien, Catherine. Entonces, fíjense, como dice su compañera, van a venir y se van a pegar aquí en las partículas que están de arcilla. Entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿Aumenta o disminuye su energía la presencia de arcillas? Disminuye. Disminuye, profe. Exactamente, porque fíjense, lo que hace es jalarlas, pegarlas sobre la superficie. De hecho, van a estar siempre ahí presentes en la superficie de las arcillas y del humus. Ahora imagínense en el suelo cuántas moléculas, partículas de arcilla hay. Y entonces el agua siempre va a estar formando una especie de película en esas arcillas. ¿Por qué? Por interacciones hidrostáticas. Hidrostáticas dije, por interacciones de carga, ¿no? Por interacciones electrostáticas. Entonces, eso lo que va a provocar es disminución de energía. ¿Por qué? Porque va a inmovilizar a muchas partículas de agua y va a evitar entonces que éstas interactúen aquí, que se estén moviendo. Entonces, disminuye la energía del agua. Es decir, esto significa que disminuye su potencial hídrico. Es lo mismo, ¿no? Disminuye el potencial hídrico del agua. Y de esta forma podemos ver entonces cuáles son los aspectos del suelo que juegan en el suelo papel importante. Ya dijimos un poco la presión, la gravedad, la presencia de solutos y la cuestión matricial. ¿Alguna pregunta? Entonces, los que van a tener mayor efecto aquí en el potencial hídrico del suelo, por supuesto, uno de los que tienen mayor efecto, pues es el potencial de solutos y también el potencial matricial, ¿no? El potencial de presión es el que tiene menos efecto, después el potencial hídrico de gravedad. Ahora, ¿qué nos refleja el estar midiendo potencial hídrico del suelo? Pues de manera directa o de manera para asociarlo, o sea, medimos energía, sí, medimos energía del agua, pero finalmente, ¿qué representa? Pues representa el contenido de agua en el suelo. Entonces, cuando nosotros medimos potencial hídrico del suelo, nos está dando una medida de cuánta agua hay en el suelo, ¿de acuerdo? Nos está dando el contenido de energía del suelo y por lo tanto el contenido de agua en el suelo. Pero todavía lo más importante es que nos va a dar una idea de hacia dónde se va a mover el agua cuando tengamos el componente completo, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, el potencial hídrico de manera práctica nosotros podemos decir, pues nos refleja el estado energético del agua en el suelo, nos refleja el contenido de agua en el suelo. Vamos a poner aquí. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profa, ya estamos durmiendo. Entonces, el potencial hídrico del suelo pues nos va a reflejar un poquito el contenido de agua en el suelo. Y les decía, ahorita que lo veamos un poquito más con los componentes del agua, digo, de la planta
y de la atmósfera, vamos a ver que además no solo nos va a decir de manera clara el contenido de agua en el suelo, sino nos va a estar reflejando hacia dónde se puede mover el agua, y es que si se va a desplazar o no se va a desplazar, ¿no? Entonces, muy bien, eso es con respecto al contenido, perdón, al potencial hídrico del agua. Ahora, nosotros cuando vemos el contenido o el estado energético y finalmente el contenido del agua en el suelo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo asociamos esto con algo que ustedes tienen o con lo que están más familiarizados? Entonces, bueno, eso para expresar lo que decíamos de solutos. Si consideramos estos aspectos de gravedad, de tamaño también de las partículas que ahorita vamos a ver, nosotros podemos decir que en el suelo podemos encontrar agua gravitacional, agua capilar y agua higroscópica. ¿Cuál es el agua gravitacional? Ustedes sí ya ubican el término. ¿El que es por gravedad, profe? Y entonces el agua gravitacional, pues exactamente es la que está influida es la que está afectada por la gravedad. Entonces, el agua gravitacional, pues es la que está afectada por la gravedad, y obvio, dependerá de qué. Viendo, por ejemplo, aquí, dependerá de qué el agua gravitacional. ¿Del espacio entre poros? Exactamente, del espacio entre poros, y esos espacios dependen a su vez de qué. ¿Quién me está hablando? Rodrigo. Rodrigo. Por ejemplo, del espacio entre los poros, ok, muy bien. A mayor tamaño de poro, el efecto de la gravedad será mayor o menor. Será mayor. Es mayor, profesora. Es mayor, entonces, ¿de qué depende que sea mayor o menor el espacio entre los poros que se dan entre las partículas del suelo? ¿Cómo se le llama al tamaño de cuando tenemos diferentes tamaños de partículas en el suelo? Es la textura, ¿cierto? Cierto. Sí, profe. ¿Se acuerda? Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener arena. Las partículas más grandes pueden ser de arena, partículas pequeñas de limos o de arcillas. Entonces, dependiendo de la textura del suelo, del tipo de partículas que la conforman, se van a generar espacios. Espacios muy grandes están afectados. ¿Qué onda? Cada día está peor. Entonces, espacios muy grandes están afectados mayormente por la gravedad. El agua gravitacional, por ejemplo, entonces en un suelo arenoso, pues que se va a perder además porque el agua gravitacional se pierde, ¿no? Está afectada por la gravedad y se pierde.
Entonces se pierde, el agua gravitacional se pierde por efecto de la gravedad. Muy bien, pero ahora decíamos, bueno, depende del tamaño de los poros que estén ahí, pero también sabemos, pues, ¿qué ondas? Sabemos que en un suelo hay diferentes tipos de partículas, entonces entre más grandes sean esas partículas, los espacios son muy grandes, pero también hay partículas pequeñas que entonces van a generar espacios pequeños. Esos espacios pequeños que se generan ahí bueno, por una forma práctica de representarlos, aquí serían espacios grandes, aquí afecta la gravedad, y aquí en estos espacios menores, formados por partículas como las arcillas, por ejemplo, arena, arcillas. Estos espacios o más grandes, y aquí son espacios y estos espacios pequeños se comportan como capilares. Donde va a haber un efecto de tensión superficial, de adhesión, algunas de estas partículas y demás, y entonces ahí se comporta como capilares, ahí el agua va a estar, digamos, retenida. Entonces se comporta como capilar. ¿Y qué significa eso? Eso significa que mantiene el agua allí retenida. Este agua se mantiene en estos espacios y escapa al efecto de la gravedad. Porque como son pequeños espacios, es como un... ¿Qué ondas? ¡Au! Se fue. Bueno, entonces escapa a esos efectos de... escapa a los efectos de la gravedad y entonces va a mantenerse ahí. ¿Qué significa? Es agua capilar, es el agua disponible para las plantas. Toda esa agua que está en esos pequeños espacios y que escapa de la gravedad, entonces es agua disponible para las plantas, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tenemos agua gravitacional, la que está en los grandes espacios y la que va a estar afectada y va a ser arrastrada por la gravedad.
es agua que cuando se acaba de regar después de un tiempo, pues se habrá perdido por efecto de la gravedad. Agua capilar es la que va a quedar atrapada, retenida en los pequeños espacios formados por partículas más pequeñas, y es el agua que va a estar disponible para la planta. Pero el suelo también va a tener un agua siempre alrededor de cada partícula que se llama agua higroscópica, y esa agua no está disponible para las plantas. ¿Por qué? Porque en el suelo, ya dijimos, hay otra vez arcillas. Estas arcillas que son muy buenas porque retienen agua en los espacios que se forman entre estas moléculas, entre estas partículas, pero estas arcillas que ya dijimos que tienen en toda su superficie, tienen cargas negativas y que van a traer a toda su superficie, en toda su superficie moléculas de agua. Entonces, aquí van a estar moléculas de agua. Entonces la arcilla va a tener en toda su superficie moléculas de agua pegadas por atracciones electrostáticas, por atracciones de carga. Y entonces ahí van a estar todas las moléculas de agua formando una especie de película en la arcilla. Esta agua siempre va a estar permanentemente ahí en la arcilla. Entonces va a estar formando ahí una película en la arcilla. Y que cuando ustedes vieron sus cursos de edafología, por ahí debieron haber mencionado algo al respecto. Esta agua solo podemos conocer su contenido si secamos el suelo, o la podemos extraer si secamos el suelo, por ejemplo, en una estufa y demás para eliminarla, ¿no? De otra forma, siempre va a estar ahí y esta agua no está disponible para la planta. Entonces, el agua que va a estar disponible solo es el agua capilar. ¿De qué depende? Roberta García Jiménez, Roberta, ¿está por ahí? No, no está. ¿Sí está? Roberta, ¿sí está? No está. Más fuerte, Roberta, porque no te escucho. ¿De qué depende? ¿De qué depende el contenido de agua gravitacional, capilar y higroscópica? ¿De qué depende, Roberta? Bueno, Deara, Jerónimo, ¿de qué depende? Del tamaño de los poros en el suelo. ¿Y eso a su vez de qué depende? Muy bien, ¿de qué depende a su vez? De la textura del suelo. Muy bien, entonces ustedes ya lo conocen, ¿no? Dependiendo del tipo de textura va a ser el contenido de agua en el suelo, porque tiene que ver con el potencial hídrico del agua, ¿no? Entonces el contenido y entonces depende de la textura, porque vamos a ver que, pues evidentemente, la textura, el tamaño de la partícula tendrá que afectar el tamaño de los poros, ¿no?
No es que, bueno, ¿qué ondas me salí? Entonces el tamaño y entonces, pues, ¿por qué afecta la textura? Porque el tamaño de las partículas del suelo va a determinar el tamaño de los poros y obvio, dependiendo del tamaño de los poros, y el contenido de partículas, porque en el caso de las arcillas no es que el tamaño del poro, sino simplemente la presencia de las arcillas va a determinar cuánta agua esté disponible en el suelo para la planta. Finalmente, lo que a nosotros nos interesa es ver eso, cuánta agua disponible está en el suelo para la planta, ¿no? Entonces, imagínense si viéramos una pequeña columna en el suelo. Y entonces, cuando ustedes acaban de regar, por ejemplo, voy a poner en azul. Bueno, primero en rojo vamos a poner esto rojo, pues representa las partículas sólidas del suelo, propiamente del suelo. Entonces aquí están entonces aquí todo esto es las partículas sólidas del suelo. Y en esta parte pues tenemos el espacio, ¿no? Y ese espacio se va a llenar de agua cuando ustedes riegan. Entonces, cuando ustedes riegan, ahí van a poner el agua y el agua se va a ir agotando, perdón por dibujarlo así, ustedes son mejores, se va a ir agotando y luego ya va a quedar un poquito de agua en el suelo. Aquí, en este punto, todo el espacio, fíjense, aquí no hay aire, todo el espacio, todo esto que está en azul, todo esto que está aquí en azul, pues es agua. Entonces, cuando ustedes riegan, está completamente, fíjense, aquí no hay espacio lleno de aire, aquí todo es agua y entonces hablamos que el suelo está saturado. Fíjense, a pesar de que aquí está lleno de agua, porque acaban, por ejemplo, de regar, llovió, en fin, está saturado, aquí la planta no va a poder absorber. ¿Por qué no va a poder absorber cuando está un suelo saturado?
¿Por qué, jóvenes? Bueno, aquí donde estoy marcando este punto con amarillo está la capacidad de campo. Sí queda, bueno, sí nos queda claro el hecho de que hablemos de suelo saturado, ¿no? Saturado de agua. ¿Qué quiere decir? Que todos los espacios del suelo están en ese momento llenos de agua. La planta no va a absorber, ¿por qué? Porque como no hay oxígeno en ahí en esos espacios, no hay aire, no hay oxígeno, la raíz, ya lo vamos a ver, para absorber agua requiere una buena parte de oxígeno. En ese momento, en esos pequeños minutos que va a durar el agua ahí, no va a poder absorber, pero no va a ser eterno, porque ahí esa agua va a estar afectada, una parte de esa cantidad de agua que acabamos de poner en el suelo, está afectada. ¿Por qué? ¿Por qué efectos? ¿Qué factores? Ya lo dijimos. ¿Qué va a pasar cuando ustedes riegan? ¿Qué le pasa al agua? ¿Se queda ahí eternamente? Sí, no, pero se evapora. Mucha se va a evaporar, muy bien. Se va a evaporar dependiendo de la intensidad solar que haya, de la temperatura ambiental, pero mucha inmediatamente se va a filtrar. ¿Por efecto de qué? ¿De la gravedad? Por efecto de la gravedad. Entonces, independientemente de si las partículas son pequeñas o grandes, siempre va a haber un efecto de la gravedad. Claro que si es un suelo arenoso, pues se va a filtrar de volada el agua, ¿no? Se va a ir por gravedad. Entonces, en esa primera parte, el suelo va a perder agua. ¿Por qué? Por efecto de la gravedad. Aquí hay un efecto de la gravedad y ese efecto va a continuar en mayor o menor medida. Pero va a llegar un punto donde empieza a haber ya un espacio donde hay oxígeno. Y entonces aquí en capacidad de campo hay agua y hay aire. Y cuando digo aire, pues me estoy refiriendo al oxígeno. Y entonces la planta comienza a absorber capacidad de campo nos refleja que en la realidad la capacidad de campo nos refleja o nos asocia al punto de humedad del suelo donde la planta empieza a absorber agua. Entonces, cuando hablamos que el suelo está en capacidad de campo, cuando medimos ahí es que la planta ahí la planta comienza y bueno, va a ir absorbiendo agua, va a ir absorbiendo y va a llegar un punto en que deja de absorber agua. ¿Por qué? Porque en ese punto acaba de llegar al punto de marchitez permanente. ¿Qué implica el punto de marchitez permanente? Que no hay agua, profesor. Ya no hay agua disponible. Ya no hay agua disponible, pero yo estoy viendo agua. ¿Cuál agua es? El agua hidroscópica que no está disponible para la planta. Muy bien, entonces ahí fíjense, muy bien, ahí en punto de marchitez permanente significa lo que me acaban de decir, la planta ya no va, o en otras palabras, ya no hay agua disponible para la planta, ya no va a poder absorber, ya solo queda el agua higroscópica, pero el agua higroscópica, como está fuertemente retenida por cargas,
con las partículas del suelo, el agua ya no puede acceder, perdón, la planta ya no puede acceder a esa agua, ¿no? Entonces, punto de marchitez es donde la planta deja, mejor dicho, ya no puede absorber agua, porque el agua que queda en el suelo es agua higroscópica a la cual la planta ya no puede acceder. Ya no lo ponga, ya digo, ya no lo escribo, ya pónganlo ustedes, ¿no? Profa. ¿Qué pasó? Bueno, faltan 10 minutos. Es que como dijo que le avisáramos. Sí, muchísimas gracias. Entonces, ahí se da el punto de marchitez. Ahí la planta ya no va a poder absorber agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua que queda ya está fuertemente retenida por las partículas de arcilla, con cargas, y entonces ahí ya la planta pues no puede hacer nada. Entonces, ya nada más digo, ya nada más ponemos esto y ya lo dejamos para la siguiente clase. Entonces, de aquí de capacidad de campo al punto de marchitez, bueno, hasta antes de llegar ahí al punto de marchitez, esto pues representa el agua capilar. O dicho de otra forma, agua disponible para la planta, ¿no? Bueno, entonces, obvio, esta disponibilidad de agua para la planta, ya me dijeron ustedes, depende de la textura del agua, porque en función de eso será si hay presencia, por ejemplo, si hay muchas arcillas, va a haber mucha agua retenida, sí, pero mucha agua higroscópica, y esa pues no le va a servir a la planta, ¿no? Si hay mucha arena, o sea, una mayor proporción de arena, entonces se va a filtrar por gravedad, tampoco va a servir. De ahí que también dependiendo del tipo de especie que estemos hablando, porque hay especies que están adaptadas a suelos con muy poca agua, suelos arenosos, lamentablemente no la mayoría de las que se cultivan, y suelos que están mezclados, que son mezclas, por eso ustedes consideran, seguramente en edafología lo vieron muy bien, las mezclas de suelos son muy adecuadas por el contenido de agua que pueden almacenar, por la facilidad que presentan a las raíces para que puedan avanzar en el suelo, por las características del laboreo, en fin, ¿no? Hablando del agua, pues nos interesa esta composición de mezclas para que haya mayor agua capilar, ¿no? Que eso es lo que interesa. Bueno, la próxima clase vemos un poquito más sobre esto, nada más comparando los tipos de suelo con la textura, y hablamos de también ya del potencial hídrico dentro de la planta. Si no tienen ninguna duda, pues entonces nos vemos la siguiente clase. ¿Alguna duda? No, entonces sean felices, nos vemos la próxima clase. No se les olvide, el martes, la próxima no es clase, es práctica. El martes sus materiales para la práctica, y yo voy a subir el protocolo aquí en archivos para que lo tengan, ¿no? Lo leen, es muy breve, nada más para que tengan idea de qué vamos a hacer. Entonces su silencio me dice que son felices. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Profesora, Hasta luego, Gracias, profesora. profe. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. gracias, profesora. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.